Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, porque vemos, Señor, que tu misericordia y tu gracia siempre se manifiesta a nosotros. El hecho de que estamos en este lugar, Señor, desde la mañana aprendiendo de tu palabra, Señor, es una evidencia de que tu amor sobre nosotros está siempre ahí. Porque tu palabra es la que nos exhorta, Señor. Tu palabra es la que nos da a conocer más de ti, que nos da a conocer más de tu voluntad. Por eso, Señor, que nosotros, tus hijos, somos bendecidos de una manera, Señor, incalculable. El mundo no tiene tu palabra. El mundo no entiende tu palabra. El mundo no quiere tu palabra. El mundo acepta las decenas y centenas y quizás, Señor, miles de ideas y propuestas para el hombre. Pero tú nos has enseñado, Señor, a través de tu bendita palabra, que no hay otro lugar, Señor, sino tus benditas escrituras. Es la escritura que da testimonio de tu Hijo amado. Por eso, Señor, te damos gracias en este día y nos ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú el que reina como siempre, Señor, en este lugar. Para que sea tu voluntad, Señor, la que se hace en este lugar y en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, puede abrir la Biblia en Mateo. Vamos a regresar a Mateo 9, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. ¿Lo tienen? La palabra del Señor dice así. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Versículo 1. Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? Decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Bendito sea el Señor, es su palabra. El mensaje de hoy, hermanos, lo he titulado Autoridad para perdonar pecados. Y en esta sección de la palabra del Señor vemos muchas cosas. Si ponemos atención y leemos cuidadosamente, ante todo vemos el pecado. Vemos también la fe. Vemos ahí también la incredulidad. Vemos ahí la omnisciencia de Cristo para entender el corazón y los pensamientos del hombre. Pero algo que resalta ahí es la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Y pudiera dividir este sermón en 3 puntos, siendo el primero el pecado del hombre. Segundo, la fe versus la incredulidad. Y tercero, la autoridad para perdonar pecados.
Lo que hemos visto antes de llegar aquí al capítulo 9, como ustedes recordarán, que Mateo nos está dando un recuento de los hechos no cronológicamente, sino que él ha puesto en orden temático los hechos que Jesús hizo. Esto fue intencional de parte de Mateo, porque le ayuda a Mateo a establecer su argumento. Él está armando un argumento a través de todo el libro. ¿Cuál es el argumento? El argumento es: Jesucristo es el Rey de Israel, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías esperado. Ese es el argumento. Él es la simiente prometida. Nos recuerda Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y él, siendo la simiente singular, él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Este es aquel por quien, de acuerdo a las promesas Abraham, verdaderamente serán benditas todas las familias de la tierra, como lo muestra Génesis 12. Este es Jesús, quien Mateo afirma en el principio de su evangelio que es el hijo de David, el hijo de Abraham, el hijo de Dios. En el mismo evangelio le da esos tres títulos. Mateo nos narra los eventos de su nacimiento, confirmación de parte de Dios: este es mi hijo amado. Nos narra sus enseñanzas en el Sermón del Monte, nos narra su autoridad para sanar al judío leproso y nos narra la forma en la que sanó al siervo del centurión y a la suegra de Pedro. También nos narra sobre ese acontecimiento en donde se muestra el poder soberano de Jesús sobre la tormenta, sobre la naturaleza, sobre la creación, porque Él es creador. Y en el último sermón que vimos acá, en los últimos versículos de Mateo 8, nos muestra a Jesús con gran majestad y compasión sanar a los endemoniados gadarenos. Mateo 8:34 termina concluyendo que Jesús tiene autoridad y es soberano sobre el mundo espiritual. No solamente sobre la creación es soberano, no solamente sobre los hombres, no solamente sobre la enfermedad, pero Jesús es también soberano sobre el mundo espiritual. Pero al terminar de leer Mateo 8:34, también hay tristeza al lector, porque a pesar de lo que Jesús hizo delante de los ojos de los hombres no creen y le piden que se vaya de su área, que se vaya de su lugar. ¡Qué pecado! Le piden que se vaya de ahí. Eso es lo que hace la incredulidad, el pecado en el corazón del hombre. Que no importa que tenga una manifestación verdadera y poderosa de Dios, su pecado le cegará y le pedirá a Jesús: no quiero nada contigo. No quiero saber nada de ti. Mis intereses están primero. Una de las cosas que ponemos enfrente de dar el paso hacia Jesús es nuestra incredulidad alimentada por nuestros pensamientos humanos y pecadores. Primero está mi ideología, mi pensamiento. Eso no es cierto. Otra cosa sería los intereses de dinero o el placer del pecado. Son impedimentos muy grandes.
Estos hombres prefirieron a sus cerdos antes que a Jesús en el evento de la sanidad de los endemoniados gadarenos. Y es que eso es verdad. Los hombres siempre prefieren aquello que es más bajo delante de Dios por causa de su pecado, porque no pueden ver. Estos eran hombres espiritualmente muertos. Y aquí es donde levantamos el mensaje de hoy, es donde recogemos todo otra vez. Y Mateo nos narra la sanidad de un paralítico desesperado, pero que Mateo nos dice que de acuerdo a Jesús tenía fe. El pecado del hombre. La vida del ser humano es en esencia una vida espiritual. Del creyente podemos decir, de aquel que cree en Jesús, podemos decir que está vivo espiritualmente. Pero del incrédulo, de aquel que no cree, decimos que está muerto espiritualmente. De hecho, la vida sin Cristo no es otra cosa sino una vida espiritual que se vive en desesperación y angustia por causa del pecado. Es una vida que se vive en muerte. Es muerte espiritual que se vive, en otras palabras. Porque los seres humanos sin Cristo que rechazan a Cristo van caminando, comen, se levantan, van al trabajo, van a la escuela, tienen actividades, pero están muertos espiritualmente a causa del pecado. Están muertos espiritualmente. Y allí, en ese estado, el mismo ser humano no está en control de su vida cuando está muerto espiritualmente, sino el pecado que lo domina. La Escritura dice en Juan 8:34, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Está encadenado por el pecado. No está en control de su vida. Alguien que es esclavo no tiene voluntad propia, sino aquel que está por encima de él decide a dónde va y cómo va y qué hace y cuándo lo hace. Así es el pecado que domina y esclaviza al hombre. El hombre no está dominándose él mismo, no está bajo su propio dominio. Eso es muerte espiritual. Entonces, lo reconozcamos o no, la existencia del hombre es una vida espiritual. La pregunta sería, ¿es esta una existencia viva espiritualmente o es una existencia en muerte espiritual? Apocalipsis 20:12 dice que llegará aquel día en que los muertos fueron o serán juzgados. ¿Cómo puede un muerto ser juzgado si está muerto? Porque la muerte no es el fin de todo. Los muertos fueron juzgados, dice. La respuesta a la pregunta si nuestra vida o la vida del hombre es una vida viva espiritualmente o es una vida en muerte espiritual, esa respuesta puede variar dependiendo de qué lugar Jesús ocupa en la vida del hombre, de qué lugar Jesús ocupa en tu vida. O Jesús es el Salvador de los hombres, quien perdona sus pecados, o será su juez en el día final del gran trono blanco. No hay otra opción. Si
estás vivo por la gracia de Dios espiritualmente, Jesús será para siempre tu Salvador, tu Dios, tu Redentor, el que perdonó tus pecados. Pero si no es tu Salvador por incredulidad, Él será el juez tuyo, quien condenará todo pecado, a todo hombre, a toda mujer. Aquí se nos cuenta de un paralítico que recibió el perdón de sus pecados, y es por eso que puede él ser contado con todos los creyentes y es parte del cuerpo de Cristo. Él se le perdonaron sus pecados. Se nos dice que mientras Jesús estaba en su ciudad, esto era la ciudad de Capernaum, no era Belén, no era Jerusalén. Se recuerdan que Jesús se había movido y hecho de Capernaum el centro de su ministerio. Y estando en Capernaum, le trajeron a un paralítico. Los pasajes paralelos de Marcos 2:12 y Lucas 5:17 son un poco más detallados, como sabemos, de lo que es Mateo, y nos cuentan más de los sucesos. Ellos dicen que después que las personas supieron que Jesús estaba en casa, se reunió mucha gente, era numerosa la gente que estaba ahí. Había tanta gente en ese lugar que ni siquiera, dice, en la entrada de la puerta había lugar. Había una gran conmoción porque Jesús exponía la palabra en su ciudad, en esa casa. No es muy difícil saber cuál era el mensaje de nuestro Señor en este momento. Pues ya antes, en unos versículos antes, en Mateo 4:12, Él empezó su ministerio diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Él no estaba predicando superación personal. Él no estaba predicando prosperidad. Él no estaba predicando una religión o una idea mística. Él no estaba enseñando ideología. Él estaba predicando: arrepentíos. Y eso nos apunta al pecado, porque el hombre necesita arrepentirse de sus pecados. Entonces Jesús estaba ahí. No es muy difícil saber cuál era el mensaje de Jesús. La palabra misma que era: arrepentidos, arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado y el Rey está aquí. El ministerio de Jesús tuvo como centro destruir el pecado y dar perdón al hombre. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Él apareció para destruir las obras del diablo, para destruir el pecado. Romanos 3:26 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero mientras que Jesús predicaba el evangelio del reino a las multitudes, le trajeron a un paralítico. Y Marcos y Lucas añaden otro detalle importante, que fueron 4 hombres que trajeron al paralítico a Jesús. La escritura dice que Jesús, al verlo, se percató de algo, y queda grabado en la escritura que Jesús dijo: Él vio la fe de ellos. Cuando lo vio la fe de ellos y le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Debemos de notar la intención del escritor Mateo en resaltar a este hombre como un paralítico. La pregunta es, ¿por qué es que el escritor lo ve como un hombre paralítico? Pero él mismo, unos versículos después, nos dice de qué manera lo vio Jesús. La escritura dice que Jesús no lo vio primeramente como un paralítico. Jesús lo vio como un pecador. Sí vio su parálisis, pero lo vio como un pecador. ¿Cómo sabemos eso? Pues Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Una cosa es como los hombres se ven delante de los hombres, pero otra cosa es cómo los hombres se ven delante de Dios. Posiblemente delante de los hombres, este hombre lo vieron y analizaron y dijeron, la necesidad más grande de ese hombre es que él no se podía mover, que era un paralítico. Pero Jesús no atiende a esa necesidad, no es indiferente a esa necesidad, pero él vio la necesidad más grande de ese hombre. Una necesidad que es invisible al ojo del hombre, es el pecado. El pecado que está dentro del corazón, que destruye. Pero Jesús vino a destruir las obras de Satanás. El pecado es la enfermedad que más víctimas tendrá en la historia de la humanidad, más que cualquier otra enfermedad física, amados hermanos. El Centro de Infecciones y Enfermedades, que se llama CDC de los Estados Unidos, publicó una estadística acerca de las causas de muerte y por enfermedad. Ellos dicen lo siguiente, es una estadística del año 2020, dice, problemas de corazón, cardiopatías, murieron 700,000 personas casi. Por cáncer murieron 600,000 personas. Debido a COVID-19 murieron 350,000 personas. Accidentes, más de 200,000 personas. Accidentes cerebrovasculares, murieron 160,000 personas. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias, 152 personas murieron. Enfermedad de Alzheimer's, murieron 134,000 personas en ese año. Por diabetes murieron más de 100,000 personas. Por gripe y neumonía murieron 53,000 personas. Por el síndrome nefrático o nefrosis murieron 52,000 personas, casi más de 2.7 millones de personas que murieron solamente en los Estados Unidos por varias enfermedades. Eso es solo en los Estados Unidos, pero alrededor del mundo la cosa es muy diferente. Mueren 180,000 personas por día. Eso significa que cada hora mueren 7,600 personas. 128 personas mueren a cada minuto. 2.1 personas mueren al segundo. 2 personas y 2 personas han muerto. Pero aún con estos números que son terribles, no se compara con las víctimas del pecado. Si tomamos en cuenta la historia de la humanidad, imagínense eso, amados hermanos. Las consecuencias del pecado son terribles.
No nos debe sorprender entonces por qué Jesús atiende el problema más importante del paralítico. Hendrickson dice: el pecado no perdonado es el mejor amigo de Satanás y el peor enemigo del hombre. Jesús sabía muy bien que la necesidad más grande de ese hombre no era su parálisis. Él lo sanó, pero pudo no haberlo sanado de su parálisis y le pudo haber otorgado salvación como lo hizo, y eso hubiera sido más que suficiente. Jesús vio la fe del paralítico, es cierto, así dice el texto, pero también él vio su pecado. Si Jesús es capaz de ver la fe de ese hombre, él fue capaz de ver también su pecado. Él vio la angustia interna. Él vio que el hombre estaba desesperado. Él vio lo que el hombre no pudo ver. Él vio lo que más angustiaba a este hombre paralítico. Él vio su necesidad de un Salvador. Recuerda primera de Samuel 16:7, que dice: porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, porque Dios no mira lo que el hombre ve, sino que ve el corazón. Dios ve lo profundo del ser y determina qué es lo que el hombre necesita. Dios un día vio nuestro corazón y vio que lo que más necesitábamos era un Salvador. Así es con todo hombre. A Jesucristo no le importa si tú no tienes el carro del año. A él no le importa si tú tienes la educación, la mejor educación de la mejor universidad. Eso lo puedes tener o no lo puedes tener. Puedes tener la mejor casa o no puedes tener la mejor casa. No. Lo que a él importa y ve la necesidad más grande, escucha, es la necesidad de un Salvador. Dios ve lo profundo del ser y determina lo que necesita, y lo que siempre será la necesidad del hombre es recibir perdón por los pecados. La misericordia de Jesús se manifestó a este paralítico y le trajo paz. Cuando le dice ten ánimo, no era decirle ten ánimo por lo problemático que le costaría o que le costó a los 4 hombres subirlo al techo y luego bajarlo, imagínense. No, ten ánimo era la respuesta de Jesús al tormento profundo del corazón por el pecado de aquel hombre. De ahí que Jesús le dice: tus pecados son perdonados. Glorioso Salvador. Qué bueno que Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Porque aún nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que no necesitamos misericordia, que no necesitamos salvación. Eso era lo que pensábamos antes de ser salvos. Ten ánimo. Era la respuesta a algo que él vio en el corazón de ese hombre. ¿Por qué otra razón le iba a decir ten ánimo, ten valor, ten esperanza? Él vio lo que el hombre no pudo ver. Él vio el pecado y la angustia que el pecado causa en el corazón del hombre. Oiga lo que dice un comentarista que se llama David F. Burt. ¿Qué alivio tiene
que haberle proporcionado al paralítico las palabras de Jesús. Solo una persona que ha estado bajo convicción de pecado por obra del Espíritu Santo de Dios, que ha gustado la amargura de culpabilidad, que ha deseado desesperadamente poder deshacer sus acciones o desdecir sus palabras, pero que sabe que no hay manera de cambiar el pasado. Solo esta clase de persona puede empezar a entender el alivio de escuchar la absolución autorizada del Hijo de Dios. Tus pecados te son perdonados. Pero veamos un poco acerca de la fe. El hecho de que 4 hombres hacían un esfuerzo extraordinario para poder llevar a este hombre delante de Jesús nos dice mucho acerca de lo que estas personas sabían de Jesús. No era un conocimiento solamente intelectual de que sabían algo con respecto a Jesús y quién era Él, pero más que saber algo intelectualmente de Jesús, ellos sabían concretamente que Jesús no era un hombre ordinario, no era un hombre común. La palabra dice que Jesús vio la fe de ellos. Esto incluía a los 4 hombres como al paralítico. Esa fe los movió. Ellos concluyeron que valía la pena subir a un hombre paralítico a el techo de la casa y romper y quitar tejas para poder bajar a este hombre y ponerlo delante de Jesús. Estos hombres, incluyendo el paralítico, al igual que el centurión, al igual que muchos que nos muestra la Escritura, tuvieron fe en Jesús y encontraron una respuesta a esa fe. Aquí se cumple lo que dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Ellos tenían fe. Estos hombres de alguna manera ya habían escuchado de Jesús, ya habían visto el ministerio, era el hogar de Jesús en Capernaum. No se debe de pensar aquí como una conversión de los 5, sino más bien había algo que previamente ellos que habían recibido de parte de Dios. Efesios 2:8 nos dice que no somos salvos por obras, sino somos salvos por gracia, y esto es por fe en Cristo Jesús. Y esto que dice es un don de Dios. Efesios 1 del 3 al 7 nos habla que los cristianos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Qué sería de todas esas bendiciones con las cuales Él nos ha bendecido desde antes de la fundación del mundo, si no incluye la capacidad de creer en Jesús? Pero puede ir a Juan 6:65, si puede ir conmigo para darle un texto contundente de lo que Juan 6:65. Dice la palabra del Señor: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Hay algo que había sucedido por obra del Espíritu Santo
en este paralítico que lo llevó y sabía que la persona que tenía enfrente era el Mesías. S. Lewis Johnson dice lo siguiente y nos explica de una manera hermosa esto. Dice: Cristo no murió por ninguno con la condición de que si creen, Él los salvará, sino que Cristo murió por todos los suyos para que puedan creer y que al creer puedan tener vida. Por eso predicamos la gracia de Dios en la salvación humana. No solamente es la cruz de Jesucristo el fundamento de su obra en la salvación, la sangre que derramó, pero el poder que nos lleva de la incredulidad a la creencia es el poder de Dios para que los hombres sean salvos por medio de esa obra preciosa desde principio a fin. En otras palabras, el creer en Jesús no es un creer para ser salvos, sino que Dios ha hecho su obra maravillosa a través de ese Espíritu Santo, trayendo a sus hijos para que ellos puedan creer en Él y que puedan creer en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Así, para que en ese proceso Dios sea nuestro Salvador desde el principio hasta el fin. Aquí no hay lugar para obras del hombre. Ahora, en donde se manifiesta la fe, también se manifiesta la incredulidad. Eso es así hasta el día de hoy. Siempre habrá unos que por la gracia y la misericordia y la obra del Espíritu Santo vendrán en fe y creerán en Cristo Jesús, buscando alivio al tormento del pecado, pero al mismo tiempo siempre habrá incredulidad en el corazón del hombre. El evangelio se predica, algunos lo creerán y otros lo rechazarán. Dice la Escritura que algunos de los escribas que estaban ahí, estos eran los maestros de la ley, dice que ellos estaban ahí, eran personas importantes, representantes de la fe judía, y algunos de ellos al escuchar dijeron entre sí: este blasfema, cuando Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué pensaban los escribas que Jesús blasfemaba? Bueno, los judíos sabían que el perdonar pecados era una prerrogativa solamente de Dios. Marcos 2:7 se ve cómo ellos lo dicen, parafraseando, cómo este Jesús se atreve a perdonar pecados cuando el perdonar pecados es solamente algo que le corresponde a Dios. Los hombres no podían perdonar pecados, y si Jesús decía perdonar pecados y para ellos Él no era sino un simple hombre, la conclusión era: este hombre blasfema. Porque al decir que perdona pecados, Él se hace igual a Dios. El asunto es que Jesús no se estaba haciendo Dios porque Él era Dios. No se podía hacer algo que Él es. Pero los escribas no pudieron verlo así. Ellos no lo pudieron ver como los demás que vinieron en fe a Él lo pudieron ver. Jesús, en su omnisciencia, conociendo los pensamientos de estos hombres, les dice: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Esa palabra mal es perversidad. ¿Por qué piensan perversamente en sus corazones? La lógica de estos escribas en un sentido no era mala. Concluir que solo Dios perdona pecados no era lo malo.
Pues Salmo 103 nos habla de que Él es el que aleja las transgresiones del hombre lo más lejos posible. Isaías 1:18, Él es el que limpia el pecado del hombre. Jeremías 31:34 habla que Dios es el que tiene el poder para quitar el pecado. Pero ellos no pensaban correctamente, ellos estaban pensando perversamente. Porque toda acción o pensamiento que no reconoce a Jesús como Dios por fe, no puede ser otra cosa sino una perversidad del corazón pecaminoso. Ellos, o sea, los escribas, se encuentran en una división del camino que su propia incredulidad ha creado. Uno es el camino de Cristo y el otro es el camino del pecado. Hendrickson dice, una de dos: o Jesús es por inferencia, pretende ser lo que Él dice que es, esto es Dios, o blasfema, en el sentido de que injustamente reclama los atributos y la prerrogativa divina de Dios para Él. Los escribas habían concluido que Jesús era un blasfemo, pero el hecho mismo de que Jesús afirmó perdonar los pecados debió ser suficiente para que ellos llegaran a la conclusión de que Él era quien ellos no creían que Él era, esto es Dios. ¿Quién más podría haberse atribuido y decir, tus pecados te son perdonados? Ellos no lo pudieron ver. Henderson dice una vez más, ellos no estaban ahí honestamente. Ellos llegaron ahí para sorprenderle en una falta. El propósito era destruirle. Pero a donde ellos no pudieron llegar por su corazón malvado, ahora Jesús mismo les demostraría con autoridad que Él puede perdonar pecados. Y la conclusión de ese milagro, escuche, con lo que Él iba a validar que Él puede perdonar pecados, la conclusión de eso sería única y solamente que Él es Dios. La autoridad para perdonar pecados. Jesús le pregunta, porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Desde la perspectiva de los escribas, que es muy diferente a la de Dios, la perspectiva de Dios nos dice que las dos cosas son fáciles y posibles, porque para Dios no hay nada imposible, y las dos son obras que solo el divino Dios puede hacer. Tanto el sanar como perdonar pecados le pertenecen únicamente a Dios, es una prerrogativa divina. Pero desde la perspectiva de los escribas, ellos probablemente pensaron y dijeron en sus corazones, decir perdonar tus pecados son perdonados es fácil porque nadie lo puede verificar. Jesús sabía sus pensamientos y les dice, en otras palabras, que ese día no iba a terminar sin que ellos supieran que Él es Dios y que Él tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Dirigidos a ellos les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces les dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y la escritura nos dice que el paralítico se levantó y se fue a su casa. MacArthur dice, así que para que pudieran saber que Él podía perdonar pecados, lo cual no podían ver, hizo lo que podían ver, tratar con los síntomas del pecado. Estaba ahora a punto de darles una visión especial de primera fila de
uno de esos milagros que llevaban el propósito de verificar y validar que Jesús es el Rey, que Jesús es el Mesías. La autoridad de Jesús se impuso ante la incredulidad de los escribas y quedó demostrado que Jesús no solamente podía perdonar pecados, lo cual no podían ver, sino que también podía sanar lo que ellos podían ver. Las dos actividades demuestran la autoridad divina de Jesús. David F. Byrd dice una vez más: la autoridad de Jesús no tiene carácter impositivo, no es aplastante autoridad militar como la romana, ni la autoridad deslumbrante de un milagrosero, de esos que hacen milagros. Se trata más bien de una autoridad que se reconoce por fe, pero que también se puede negar por la incredulidad. En otras palabras, el poder de Dios puede estar manifiesto enfrente, no solamente verbalmente con sus palabras de autoridad y decir tus pecados te son perdonados, pero aún levantar al paralítico y el hombre no sigue creyendo por su incredulidad. Es una autoridad que solamente se puede reconocer por fe. Y esto es por fe dada a los suyos por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos hombres intelectuales, cuántos hombres tan grandes de pensamientos no pueden llegar a la conclusión que llega todo cristiano por la obra del Espíritu Santo, de que por fe Jesucristo es el Hijo de Dios y quien perdona los pecados? No se trata de mero intelectualismo, porque puede haber un hombre muy entendido, muy inteligente, pero por su incredulidad puede negar esa autoridad y no recibirla. La Escritura dice que el paralítico se levantó e inmediatamente se fue a su casa. Las multitudes, al ver el milagro, sintieron temor y glorificaron a Dios. Este milagro estableció en los corazones de los testigos que Jesús era verdaderamente el Mesías de Israel, el Hijo de Dios, quien es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Mateo 1:21 nos dice que Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Esa es la empresa de Jesús, nuestro Salvador. Escucha, el objetivo de las empresas y compañías modernas en este mundo es hacer riquezas y hacer mucho dinero a través de los productos que venden. La empresa de nuestro Dios era venir y salvar a los suyos del pecado que los tenía condenados a muerte. Y Jesús perdona los pecados con autoridad porque Él es Dios. Que tanto bien nos hará venir a Él siempre. Que tanto bien le hará al pecador y venir y que sus pecados sean perdonados. Concluyo con esta historia. El capataz de cierta fábrica en un lugar había escuchado el evangelio, pero estaba preocupado por el temor de no poder venir a Cristo. Su buen jefe un día le envió una tarjeta a la fábrica y la tarjeta decía: ven a mi casa inmediatamente después del trabajo. Era su jefe. El capataz apareció en la puerta de su amo y el amo salió y le dijo bruscamente: ¿qué quieres, Juan, que me molestas en este momento? El trabajo está hecho, le dice Juan.
Él le responde, le dice: ¿qué derecho tienes para estar aquí? Y él le dice: Señor, confundido, pues recibí la tarjeta suya que decía que viniera después del trabajo. Le responde su jefe y le dice: quiere decir que simplemente porque tenía una tarjeta mía, debes de venir a mi casa y llamarme después del horario normal comercial. Y él le contesta: bueno, señor, no lo entiendo, pero me parece que ya que me envió esa tarjeta y decía que viniera, tuve el derecho de venir. Y le responde su jefe y le dice: entra, Juan, tengo otro mensaje que leerte. Y él se sentó y le leyó estas palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Y le pregunta a su jefe y le dice: ¿crees que después de leer este mensaje de Cristo puedas equivocarte al ir a Él? El pobre hombre vio todo en un instante y creyó, porque vio que tenía una buena orden y autoridad para creer en Cristo Jesús. Eso es lo que debemos de concluir cada uno de nosotros a la hora de impartir el mensaje del reino a los pecadores. Jesucristo llama a los pecadores y Él ha dado con autoridad un llamamiento, porque Él con autoridad perdonará sus pecados. A Él sea la gloria. Él es el único. El argumento de Mateo ha venido construyéndose. No solamente es sanidades físicas, no solamente es que Él venía para que lo reconocieran como su rey, lo cual no lo hicieron. No solamente vino para demostrar que Él tiene poder sobre la creación, la naturaleza. Él no solamente vino para demostrar que Él tiene poder sobre el mundo espiritual, pero Él vino para salvar pecadores. Eso es la cúspide del ministerio de Cristo Jesús. Él vino para salvar y perdonar pecadores. Una advertencia aquí es a la incredulidad. El impedimento más grande, como lo vemos con estos hombres escribas, era su incredulidad. No hay hombre más desdichado, no hay mujer más desdichada que aquellos que no se pueden ver como pecadores. Porque la conclusión será que no necesitan un perdonador, un salvador como Cristo. Y eso sería terrible. El paso por la gracia y la misericordia de Dios es reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un salvador. Hasta entonces, nada hará sentido el evangelio. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita que ha sido predicada y expuesta. Cuántas gracias te damos, Señor, porque tú perdonaste nuestros pecados. Nos has traído de muerte a vida. Señor, sin buscarte, tú nos encontraste, nos llamaste, Señor. Y como tu palabra dice, tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque aunque nosotros no sabíamos, tú estabas obrando a través de la historia. Y estabas obrando, Señor, de una manera para llevar a cumplimiento tu obra, Señor, a través de tu Hijo en la cruz del Calvario.
y la obra preciosa de tu Espíritu Santo, que quitó la venda de nuestros ojos espirituales, Señor, para poder creer y ver la obra preciosa en la cruz del Calvario y cuán necesaria es y era para nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, y nunca podremos pagar tan grande misericordia. Gracias por perdonar nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a impartir el evangelio de este Cristo que perdona pecados y derribar la incredulidad de los hombres con tu palabra, Señor, y dar gloria a tu nombre, expandiendo tu evangelio entre los hombres. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.